el marco teórico son los antecedentes. Me preguntaba la maestra, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que es un trabajo original? Que es un trabajo que no se está duplicando. Los antecedentes tienen ese propósito. Los antecedentes tienen el propósito de conocer qué se ha investigado y qué no se ha investigado sobre el tema. Y se recomienda, ustedes van a iniciar el marco teórico mínimo con 3 antecedentes de una investigación. Van a buscar en revistas científicas, en tesis, en ensayos, en cuestiones donde se estén publicando investigaciones que tengan relación con mi trabajo de investigación. Y eso es lo que voy a poner como antecedentes. Y aquí tengo una plantilla. ¿Qué es lo que van a conocer ustedes de los antecedentes? O sea, ¿qué es lo que voy a obtener de ese artículo, de esa investigación que estoy tomando como base, como un antecedente de la investigación? Bueno, lo que yo voy a sacar como primer dato es el autor. ¿Qué autor o qué autores realizan esa investigación? Entonces, el siguiente dato que voy a obtener de los antecedentes es la fecha de publicación. ¿En qué año se publicó ese trabajo de investigación? Posteriormente voy a poner el objetivo de la investigación. ¿Cuál fue el objetivo de esa investigación? El tercer dato que voy a obtener, o sea, fíjense, estoy haciendo como una síntesis, como un análisis, porque es como un análisis. Esa tabla es un análisis de la investigación, pero de forma estructurada. Posteriormente voy a obtener en qué lugar, dónde realizó el investigador el estudio. Todo lo voy indicando aquí como argumentos, ¿no? Esta tablita voy a poner qué autor, qué estudios, la muestra que utilizó, cuál fue la muestra que utilizó y la metodología que utilizó el investigador, los resultados y las conclusiones que obtuvo. Eso, aquí miren, aquí hay un ejemplo de una tabla, vean cómo se puso aquí, tabla 2, plantilla número 1, antecedentes de la investigación. Y ponen aquí fuente de elaboración propia. Es como se rotula una tabla cuando ustedes la elaboran. Si ustedes no lo hubieran elaborado, ponen aquí el libro, el autor, el año y la página donde se obtuvo esa tabla. Y aquí hay un ejemplo, miren, después de leer un antecedente, entonces aquí se pone antecedente, o sea, el nombre, utilización de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica docente. Ese es el nombre del antecedente. El autor es José Manuel Sainz López. El año de edición fue en el año 2010. El objetivo de la investigación fue identificar el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El lugar, 2 colegios rurales agrupados en una comunidad de Castilla de la Mancha en España. Muestra 32 maestros de educación primaria. Todo eso lo obtuve del antecedente. El antecedente era de 10 cuartillas. Y solamente el análisis lo estoy analizando, lo estoy sintetizando en esa tabla, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Las ideas principales el análisis de las ideas principales de el antecedente que tomamos como base para hacer esta tabla. Los resultados, ahí se ponen los resultados que obtuvo en la investigación y las conclusiones que obtuvo. Bueno, estos antecedentes que están aquí de forma como un análisis, como que a través de un análisis como que saco las ideas, las voy apartando en la tabla, hago la síntesis de información. ¿Cómo? Bueno, pues se redacta mediante una cita referencial. Esta es una cita referencial. ¿Por qué sé que es una cita referencial? Porque inicia con el apellido del autor y el año de edición. No viene entre comillas, no trae página, entonces esta es una paráfrasis, o sea, es una paráfrasis del artículo
que posiblemente eran 10 cuartillas y terminó siendo 10 líneas. Normalmente se recomienda que un antecedente se escriba en un párrafo. No se escribe más de un párrafo, en un párrafo, y eso me va a dar un orden de poder estar indicando que cada párrafo es un antecedente. Y también lo voy a identificar mediante la cita referencial del autor, el apellido y el año de edición. Entonces, esta tabla que está aquí, que es una propuesta, ustedes pueden obtener los datos, que sería como un análisis, y termino en la síntesis de información. Hasta puede ser una forma práctica de cómo los alumnos pueden analizar información, porque lo que le cuesta al alumno es cómo obtengo las ideas de cada párrafo, un análisis estructural, y después cómo lo aterrizo mediante un resumen, o mediante un mapa conceptual, o mediante un cuadro sinóptico, o mediante un mapa mental en la síntesis de información. Entonces, eso es lo que tiene que estar cuidando. Entonces, se recomienda por lo menos 3 antecedentes como mínimo, y al final de cada antecedente se debe de redactar en qué me está ayudando ese antecedentes a la investigación, cómo impacta el antecedente a la investigación que estoy realizando. Entonces, es como ustedes lo van a indicar. Ponen el antecedente, al terminar el antecedente, ponen ustedes una nota mediante 2 o 3 líneas donde indiquen cómo impacta ese antecedente a su investigación. Entonces, es la manera, como yo les digo, mediante esta tablita, ustedes pueden hacer su análisis y terminar mediante una cita referencial en la síntesis. ¿Sí? Es una forma, yo les digo, más práctica, más metodológica, más sistemática de analizar información. Es una propuesta, ustedes pueden hacer diferentes propuestas, o pueden hacer subrayando, pueden hacer marcarlo con un marcatexto, como ustedes gusten, pero para mí es una forma muy práctica de analizar información. Bien, después de analizar la información, el siguiente apartado es las bases teóricas, o sea, ¿qué teoría? Bueno, primero fue antecedentes, ¿no? Después vienen las bases teóricas. ¿Qué teorías me van a ayudar a sustentar mi trabajo de investigación? Viene realmente, es algo complejo. Cuando iniciamos a hacer investigaciones, ¿qué es lo que voy a poner en el marco teórico? Después creemos que todo es importante. Después buscamos, estamos leyendo un libro y creemos que todo es importante, lo queremos poner. No es poner por llenar un artículo o un trabajo de investigación. Es realmente qué voy a poner que realmente impacte mi trabajo de investigación. Fíjense que diseñé esta tablita, diseñé porque realmente hice este trabajo y puse lo siguiente, fíjense. Aquí, a ver, la voy a dividir un poquito, a ver si logra ver ahí. No se logra ver, ni modo, lo voy a tener que ampliar. Pero ahí se ve toda la tabla. En esa tabla, en 9 apartados que tengo en esa tabla, pues es sobre el ejemplo. Viene ahora lo que son las bases teóricas. Esta tabla que está aquí me va a permitir elaborar mis bases teóricas, o lo que nosotros normalmente conocemos como marco teórico. Aquí en la universidad le ponemos bases teóricas, al capítulo le llamamos marco teórico como capítulo general, capítulo 2 marco teórico. El primer apartado son antecedentes, segundo nivel de encabezado va a la izquierda. Y en esta tablita, vean cómo lo tengo en 5 secciones. La primera sección, yo les dije que todo debería tener coherencia. Pongo la pregunta de investigación, los objetivos, para de esos elementos de la investigación obtener mis unidades de análisis. Por ejemplo, si yo pongo aquí, ¿cuáles son los factores cuál es el impacto del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sería la pregunta de investigación. Objetivo, establecer el impacto o establecer la relación entre las TICs y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ese objetivo, de esa pregunta de investigación objetivo, voy a sacar mis unidades de análisis, o sea, voy a sacar qué es lo que voy a investigar. Si estoy hablando de TICs,
pues voy a investigar todo lo que tenga relación con quién, con las TICs. Si estoy hablando de aprendizaje significativo, voy a hablar de todo lo que tenga relación con quién, aprendizaje significativo. No tengo que hablar de otra cosa que no sea de TIC y de aprendizaje significativo, en teorías, en propuestas, en lo que ustedes quieran. Pero yo no puedo hablar ya, si estoy hablando de TIC y aprendizaje significativo, ya no tengo que hablar de comprensión lectora, porque no tiene ninguna relación con el problema de investigación. Ni tengo que ver las teorías que hablen sobre la comprensión lectora, porque no tiene nada que ver con mi problema de investigación. Tengo que hablar sobre las teorías que vinculen las TICs con los alumnos, ¿no? Posiblemente también otra unidad serían los alumnos, la edad en que se encuentran los alumnos en ese momento. O puedo hablar también ahí, si estoy hablando aquí, pregunta de investigador, de los alumnos de secundaria, pues puedo hablar sobre una unidad de análisis sobre el nivel educativo de secundaria, ¿no? Que es una madurez especial, es una madurez que tienen los alumnos a esa edad, ¿no? También podemos ver que a esa edad los alumnos de las TIC pues tienen un mayor uso de esa herramienta. Bueno, ya después de racionales de análisis, fíjense, hay algo que dice aquí, esquematización, anotar los subtemas. Si ya puse aquí TICs, pues voy a poner los subtemas que hablan sobre las TIC, ¿no? Tipos, tipos, usos, no sé. Eso ustedes lo van a obtener ¿de dónde? De la bibliografía. La bibliografía les va a ayudar a poder armar sus temas y sus subtemas de la investigación. Por eso, si ustedes recuerdan, al principio dije, ¿qué es lo primero que se hacía después de elegir el tema de investigación? ¿Se acuerdan? Buscar ¿qué? Las fuentes de información. Entonces voy a tener ya para poder armar mi marco teórico. Entonces ya después de eso pongo las referencias. Aquí hay un ejemplo, fíjense. Aquí tenemos, ¿qué efecto? Aquí tenemos el objetivo. ¿Qué efecto tiene el ciberbullying en la imagen de los candidatos a un puesto de elección popular? El objetivo sí es, ¿qué efecto vamos a poner? Determinar los efectos, ¿no? Ahí hay la relación, la coherencia entre la pregunta de investigación y el objetivo, ¿no? Si aquí me dice qué efecto, pues voy a determinar cuáles son los efectos. Determinar los efectos que tiene el ciberbullying en la imagen de los candidatos a un puesto de elección popular. Las unidades de análisis pues serían ciberbullying, serían redes sociales, sería imagen política, porque es lo que está relacionando mi tema. Es lo que yo tengo que investigar. Y eso lo obtengo de acá, ¿no? Ciberbullying, imagen política, redes sociales. Se supone que el ciberbullying por lógica es algo que se mueve en las redes sociales, ¿no? Desde ahí me voy a poder dar el margen para poder obtener mis unidades de análisis. Y ahora sí pongo aquí, tema, el ciberbullying, como primer tema que voy a investigar, ¿no? Y pongo acá como subtema, concepto de ciberbullying, características de ciberbullying, causas y efectos del ciberbullying. Eso es donde lo obtuve, de mis fuentes de información, no me lo voy a inventar. Lo voy a obtener de las fuentes de referencia que dan sustento al trabajo de investigación. Posteriormente, vienen lo que son las redes sociales como tema. Y yo puedo poner definición de redes sociales, clasificación de las redes sociales, forma de utilización de las redes sociales. Ese es el marco teórico. Uso de las redes sociales. Bueno, después viene imagen política. Y puedo poner un tema que tenga por aquí teoría, una teoría que tenga relación con las redes sociales y el ciberbullying, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos tiene que estar moviendo ahí para poder plasmar en mi marco teórico. Y en referencia, pues yo puedo poner aquí, mejor pongo aquí, concepto de ciberbullying, indico en qué libro y en qué página está. En qué página y en qué libro está ubicado. ¿Por qué? Porque esa es la metodología de la investigación. Si yo ya no me tengo que estar buscando los libros, yo tengo que irme a un libro directo y irme a la página. Supone que ya analicé la información. No va a estar ahí analizando todo el día para estar perdiendo horas y horas y horas, y se me hace mucho más complicada la situación. Entonces, eso es importante. Entonces ahí está la parte de lo que es el marco teórico. Por eso es importante cómo se estructura el marco teórico. Entonces, yo le puedo decir que esta tablita pues es muy práctica,
cuando iniciamos a hacer una investigación me puede permitir arrancar. Ya con el tiempo ustedes van a hacer hasta mucho más fácil, van a una estructura diferente hasta la que les estoy proponiendo, pero al inicio pues necesitamos arrancar con algo para tener bases sólidas, pasos firmes en lo que estoy investigando. Entonces, sí le puedo decir eso, ¿no? Que inicie con la pregunta de investigación, el objetivo, la unidad de análisis, la forma en que voy a hacer, como lo maneja también Sampieri, maneja, si ustedes ven el libro de Sampieri y hay un disco, en el disco él maneja, le llama él como un esqueleto. Él va poniendo ahí como si fuera, indica el tema y en qué libro se encuentra la información. Allí lo maneja Sampieri. Que ustedes tienen que poner, si yo ya busqué en un libro, lo tengo que registrar. A ver, esta información me sirve, ok. Me sirve como tema y en qué libro está y en qué página. ¿Para qué? Para que yo recurra a esa información cuando yo la necesite. Y no andar, ¿dónde la vi? Y se pierda tiempo. Entonces, debe ser mucho más fácil llevar ese control. Igual se le puede decir a los alumnos, ¿no? Que deben empezar a hacer ese tipo de estructura. Y ya con eso, ustedes pueden hacer su marco teórico que tiene relación directa con su problema de investigación, con su objetivo de investigación. Igual el título debe tener, un título debe estar, el título de investigación deben de aparecer las variables involucradas en la investigación. Si yo manejo TICS y aprendizaje significativo, debe estar reflejada en el título de la investigación. Entonces, eso sí es importante. Ya después de esto, de lo que es el marco teórico, viene lo que es la definición de términos. Esa tablita la está compartiendo con nosotros en el material que nos va a dar. Yo se lo voy a enviar, maestra, esto, se lo voy a enviar, le voy a hacer un cambio, se lo voy a enviar ahí, acá me van a pedir la información, porque se la voy a ajustar, maestra. Que quede esta tablita para que ustedes tengan una forma más práctica de hacer la investigación. Yo se la voy a enviar, pero se la voy a ajustar a una sola diapositiva, la tenga mucho más sencilla. Pero si es una forma práctica, por lo menos que lleven ustedes un control de cómo hacer la investigación. Sea más fácil hacer la investigación. Ya el tiempo van a adquirir experiencia y ya no es necesario, pero al principio necesitamos algo con que arrancar una investigación. Entonces esta tabla pues les puede ayudar, hay unas notas ahí al pie de la tabla que les pueden ayudar a ustedes porque es que se realizan. Pero es no, solamente, lo único que busca esta tabla es que ustedes realicen un marco teórico de forma sistemática. Sepan qué tienen que hacer después de hacer un antecedente, después de hacer una base teórica. ¿Qué sigue? Definir los términos. ¿Cuáles son los que voy a definir? Pues las unidades de análisis, maestros. Pero ¿con qué forma? Como ustedes estén manejando. Porque no es lo mismo manejar. Ustedes tienen que definir aprendizaje significativo como ustedes lo estén manejando. Hay que definir los términos. Después de ver antecedentes, bases teóricas, el siguiente apartado es definición de términos. ¿Cuáles son los términos? Pues las variables. ¿Cuáles son los términos? Los que están involucrados en la investigación. Voy a definir aprendizaje significativo, voy a definir TICS, voy a definir a lo mejor el alumno de secundaria, voy a definir todo lo que voy a definir qué es ciberbullying. ¿Por qué se define? Para que lea la investigación sepa qué se refiere a ustedes con ciberbullying. Para que lea aprendizaje significativo sepa para ustedes qué es aprendizaje significativo en su investigación. Por eso se tiene que definir. Pueden utilizar citas referenciales, citas textuales para definir términos, pero sí los tienen que definir. Y esa es la tercera parte que tenemos aquí en el marco teórico, que aquí se lo puse al principio. Dígame, maestra, lo escucho. Entiendo que el marco teórico No le escucho. son investigaciones es información de otras investigaciones. Sí, no, miren. Antecedentes, el marco teórico, fíjense bien, porque eso es lo importante. Tenemos que diferenciar para poderlo entender y poderlo realizar. Ustedes en el marco teórico, como lo planteamos en la universidad, porque usted me dirá, es que yo no nací en la universidad, pues sí, es que cada universidad tiene su protocolo de investigación.
Y la Universidad de Relaciones, este es nuestro protocolo de investigación. Nosotros aquí marcamos como marco teórico como capítulo número 2. El capítulo 1, que fue lo que al principio lo planteamos como identificación del problema, descripción del problema, planteamiento del problema, objetivos, justificación, delimitación de la investigación y alcance de la investigación. Eso es lo que planteamos como capítulo número 1. El capítulo número 2 lo planteamos como antecedente, como primer apartado, donde usted tiene que buscar diferentes investigaciones que tienen relación con su trabajo de investigación. ¿Para qué sirve este apartado? Para lo que dijo la maestra, no repetir algo que ya esté investigado, maestra. Voy a ver que lo que ya se investigó, ¿qué me sirve o qué puedo partir a partir de, o qué puedo realizar a partir de esa investigación? Entonces, usted hace 3 citas, por lo menos 3 investigaciones, pueden ser nacionales, pueden ser internacionales, pueden ser... Yo les recomiendo que ustedes busquen internacionales y también busquen nacionales porque es más a nuestro contexto. Hay autores que prefieren investigaciones nacionales más que internacionales. ¿Por qué? Porque están a nuestro contexto. Pero es bueno también tener referencia de investigaciones internacionales. Por ejemplo, conceptos puede ser en este caso una investigación internacional. Ya después, claro, iniciar. Ya que sería en forma general, ya revisando, ya se podrían utilizar. ¿Qué es lo que yo propongo aquí en el, no es porque usted lo ha dicho, pero aquí está escrito lo que propongo? Y dice usted, ¿me que está aquí al principio nuestro? Y dentro de este escrito que hice en esta parte, no sé, bueno, es difícil ahorita encontrar donde lo puse, pero por ahí está, donde dice que ustedes es recomendable iniciar con las investigaciones internacionales y terminar con las investigaciones nacionales. Bueno, a mí me habían comentado, dado también temas de investigación, y nos dicen que es como si fuera un tono. Primero lo vamos de lo general. Así es, y vamos como un filtro que vaya cayendo. Entonces, ¿por qué? Porque si nos vamos a hacer un contexto internacional, es buena referencia, es ver qué es lo que se hace en otros países. Pero el mexicano es totalmente diferente al español, por ejemplo. Totalmente diferente. Mandaron, por ejemplo, a los del Estado de México a ver sobre el bullying en España. Es totalmente diferente al bullying en México. Tan solo el contexto. Claro. Allá son más radicales que nosotros, allá es ser peor, y aquí está difícil, ahí está peor. Pero para los extranjeros, para gente extraña su contexto. En México aceptamos más al extranjero que en otros países, ¿no? Y no pregúntenle cómo nos ha ido a varias personas ahí en España, por ejemplo. Han pasado videos donde te dan unas fundas tremendas, siempre y cuando no sean españoles. Es diferente, es diferente. Entonces, el contexto es sumamente importante. Entonces agarro investigaciones internacionales y termino con investigaciones nacionales que tengan relación directa con mi problema de investigación. Relación directa. Si estoy hablando de TICS, no tengo que hablar de otra cosa más que de TICS. No puedo hablar de otra cosa. Por eso hay que buscar y buscar hasta encontrar esos temas de investigación. Me decía el maestro, oiga, puse esta tabla, digo, sí, pero esta tabla no tiene nada que ver, es que sí te gusta, pero no tiene relación con la investigación. La tienes que eliminar. Bien, después de los antecedentes vienen las bases teóricas. ¿Cuáles son las bases teóricas? Pues las teorías, todo lo que los diferentes autores que hablan sobre ese concepto, sobre lo que estamos investigando. Entonces, por eso es importante hacer la parte, lo que se llama la parte de los capítulos que voy a utilizar. Voy a ver, por ejemplo, el tema ciberbullying, características, impacto, qué es lo que voy a poner. Y eso lo voy a obtener de las fuentes de investigación que ya obtuve anteriormente. Para eso me sirve la fuente de información. Esto es lo que va a dar sustento. Esta teoría me sirve, el conectivismo. Ok, la voy a poner. La teoría del conectivismo, pero la tengo que poner con relación. Esto debería ser lo importante. ¿Cómo relaciona esa teoría con mi problema de investigación? No crean que habla directamente de lo que estoy haciendo. La tengo que interpretar para poderle aterrizar. No habla directamente de lo que estoy... Vaya, si hablamos, por ejemplo, si nos vamos a hablar sobre lectura de comprensión,
Alguien se ha puesto a pensar, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué no ponen? Porque es importante la velocidad de lectura, por ejemplo. Que lo quitaron, no sé por qué lo quitaron. Porque lo quitaron, pero no sé por qué lo quitaron. Si es sumamente importante la velocidad de lectura. Porque es importante la pronunciación. ¿Cuál era la otra? La fluidez. ¿Por qué lo quitaron si es la base de la comprensión lectora? Y la quitaron. Un muchacho que no tenga fluidez no va a estar pensando en comprender la lectura. Él está preocupado en cómo va a leer primero. ¿O no? Quien esté ahí es de identity. Él está más preocupado en cómo va a leer, en cómo va a decodificar, que cómo va a comprender. Un muchacho que decodifica más rápido puede comprender más rápido la lectura. Y la quitaron. Pero aquí lo hacen de la noche a la mañana sin ninguna base sólida. Yo la quito, pero ¿por qué lo quitan? La base de la comprensión lectora es eso, fluidez. ¿Y la otra era, maestra? Velocidad. Pero también hay una controversia porque hay niños, bueno, en mi experiencia hay niños que leen muy rápido y no comprenden. Por eso, maestra, porque, ojo, porque no por leer rápido, por eso hay un estándar de cuánto debo de leer por minuto. O sea, ahí está, o sea, no por rápido ni no por lento puedo tener comprensión lectora. Si estoy dentro de un estándar que ya está establecido, ya hay teoría, ya hay que lo sustenta, a ver, quien logre leer 80 palabras por minuto, habrá más posibilidad de que tenga comprensión lectora. No me lo asegura, pero hay más probabilidades. Y lo quitaron. También hay que detenerlo, espérate. No por leerla, espérate, lee más pausado. Más pausado. Y dicción también. Y lo quitaron. Bueno, y es la base de la comprensión lectora. Bueno, hay una teoría, hay que buscar la teoría que me sustente eso. Es donde viene lo importante de la investigación. ¿Qué teoría me comprueba la comprensión lectora? Hay que buscarla. Y eso es lo que viene en el marco teórico. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, después de bases teóricas viene lo que dice ahí, formulación de hipótesis. Bueno, viene la formulación de hipótesis y viene cómo se hace la parte operaria de la variable. ¿Hasta ahí alguna pregunta, maestros? ¿No? Bien. Dentro del marco teórico, dentro de este capítulo 3 que tengo aquí, que es el marco metodológico, viene lo de las hipótesis. Y voy a tocar un poquito ahí la parte de las hipótesis. Capítulo 3, marco metodológico. El marco que va a permitir, y le voy a decir a la comunidad que va a leer mi artículo, cómo realicé la investigación. Ahí le voy a decir paso por paso cómo realicé la investigación. El capítulo número 3, marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. ¿Cómo se debe realizar el estudio para responder al problema planteado? Y es lo que les decía, haga usted una investigación. Fíjate que esta investigación me dice cómo debo de ayudar a mis alumnos a tener una mejor comprensión lectora. Pues voy a seguir los pasos que utilizó el investigador que me ayuden a mejorar mi proceso. Porque ahí lo está haciendo, paso por paso. Indica la manera como el investigador realiza la investigación y describe la forma detallada cómo se llevará a cabo el estudio. Ahí lo tienen que indicar ustedes. ¿Cuáles son los elementos? Realicé este mapa conceptual, o algo ahí, no tiene enlace, vamos a verle un diagrama, no tiene enlaces lógicos ahí. De cómo serían las partes del... ¿Cuáles son los elementos del marco metodológico que deben ustedes de considerar? El primero es, aquí tienen que mencionar, describir el enfoque de investigación y por qué es cuantitativo, cualitativo, mixto. Ahí es donde lo tienen que describir. Mi investigación es del tipo cualitativo, porque lo que se busca es establecer el comportamiento conductual de los alumnos. Ahí se tiene que describir. Tal como lo menciona Pérez 2010, una investigación cualitativa
mediante una cita también. Después viene el nivel, ahí también se menciona el nivel de investigación, ahí ya describen por qué fue cualitativo, perdón, por qué fue post facto, por qué fue descriptivo, porque ahí mencionan por qué eligieron ese tipo de investigación. Aquí van a poner la parte operable de la variable. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo va a ser operable la variable? ¿Cómo voy a medir el aprendizaje significativo? O sea, ¿cómo voy a medir la variable independiente y la variable dependiente? Y tengo que indicar qué instrumento voy a utilizar. Si va a ser una encuesta, si va a ser una observación, si va a ser un instrumento que ustedes diseñaron especialmente para recabar la información. Ahí lo tienen que indicar. ¿Cuántos reactivos son los que van a utilizar? ¿Cuáles reactivos son? Ahorita voy a poner un ejemplo. Inclusive algún método de enseñanza, por ejemplo, o instrumentos de enseñanza. Pero usted, ¿cómo lo va a medir? Usted tiene que, ¿cómo lo va a medir? Mediante la observación de clases, tiene que diseñar el instrumento. ¿Qué es lo que vamos a observar en el maestro? La voz, esto, lo otro, y esto es lo que, la estrategia, la aplicación, lo tiene que usted diseñar el instrumento el que va a medir esa parte, cómo va a ser operable la variable. Si usted está manejando uso de las TICs, entonces voy a medir cómo usan las TIC los alumnos. Es lo que tengo que medir. Aprendizaje significativo, lo tengo que medir mediante qué? Mediante los resultados de un examen. Eso lo tengo que indicar en la parte operable de la variable. Ahorita les digo cómo se hace un ejemplo. El diseño de la investigación. Ahorita les voy a explicar qué es el diseño, si es un diseño cuasi experimental, si es un diseño experimental. Ahorita entramos a parte. ¿Cuál va a ser la población y la muestra? La población es los alumnos de la secundaria número 14, pero la muestra son los alumnos de tercero. Lo tengo que mencionar. Ahí viene la población y la muestra. ¿Qué técnicas e instrumentos de recolección de datos se van a utilizar? Esos serían los elementos del marco metodológico. Todo eso se tiene que mencionar en ese apartado. Y ahí viene el enfoque cuantitativo. Ahí es donde dice que utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer una exactitud de patrones de comportamiento de una población. Ahí hago un análisis matemático, una investigación cuantitativa. La cualitativa, por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como la descripción y las observaciones. Voy a describir el comportamiento de mis alumnos ante un libro o en la lectura. Voy a observar el comportamiento de mis alumnos al trabajar en equipo. Es una observación. No voy a aplicar una encuesta, ni voy a recabar datos. Hay un tercer método que es el método mixto. Involucra los dos métodos, los dos enfoques, cuantitativo, cualitativo. Entonces, eso es lo que se está manejando. Nivel de investigación, bueno, se refiere a lo que ya vimos, que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, educativa. Entonces ahí tienen que también justificar por qué utilizan ese tipo de investigación. Justificar con citas. Con citas. ¿Por qué utilizo una exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa? Diseño de la investigación, pues es la estrategia. Y tenemos investigación documental, si va a ser documental, si va a ser de campo, si va a ser experimental, lo tienen que comentar, lo tienen que decir. La presente investigación se realizará recopilando información directamente donde se encuentra el objeto de estudio.
los alumnos en este caso. Y entonces sería de campo. Esta investigación se realizará tomando un grupo control al cual se le aplicará el uso de las TICs y otros se tomará de forma normal, experimental. Lo tienen que mencionar ustedes en esa parte de la investigación. Y tenemos los tipos de estudios, que pueden ser experimental, preexperimental y cuasi experimental. Ese sería el diseño, ¿no? El diseño metodológico. ¿Qué tipo de estudio? Pues va a ser un estudio cuasi experimental, por ejemplo, maestra. Usted va a hacer cuasi experimental, bueno, pues voy a agarrar un grupo de control sin moverlo, es cuasi experimental la investigación. La presente investigación se llevará a cabo con un tipo de estudio cuasi experimental, ya que el grupo control será un grupo ya establecido, en este caso el grupo de tercer año. Un ejemplo, que sería cuasi experimental. Y ahí tenemos las características. La voy a poner todo para hacer más rápido, pues ya por el tiempo. En los estudios preexperimentales, dice, hay grupo de control en algunos casos. Cuasi experimentales sí hay grupo control, siempre es el grupo que usted designa que va a tomar como estudio. Y en los experimentos, pues sí, hay uno sí y uno no. Hay un grupo control y uno que no le voy a aplicar la estrategia. Ahí hay un grupo control. En los experimentales, si usted quiere, no hay grupo control. ¿Sí? Selección aleatoria de sujetos. En los experimentales no hay selección, es ya agarro los sujetos como están. O sea, ya no puedo, ya son los grupos, todos los de tercero A. No puede entrar otro de tercero B, todos los de tercero A. Cuasi experimental, sí restringida. Puede decir sí o no, pero usted es restringida, nomás los de tercero A. Experimental, sí debe de seleccionarse los sujetos, que fue como usted lo manejó, es un estudio experimental, porque ellos dicen al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 le aplico este examen de su grupo, pero en otro grupo le aplicaron al 1, 2, 3, a otro también le aplicaron el mismo examen y no sabemos a quién fue. Así como el de los exámenes que se aplicaron. Sí, o sea, se aplica de forma experimental. Selección aleatoria de sujetos, sí, no sabemos quiénes son. Hay otra forma, que usted, como yo les dije ahorita, puedo poner los nombres de ustedes, los meto en un recipiente y saco su nombre. Lo van a regresar a usted, a usted, a usted, a usted. Voy a preguntar sobre estrategias. A lo mejor son puros expertos en estrategias, pues ya será. Los maestros son expertos en estrategias. Pues, que seleccioné todos son expertos en estrategias. ¿No? Así es esto. Dice, asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. No, bueno, ahí está. Bueno, ahí está todo lo demás. Grado de control sobre variables, ahí está bajo, moderado y alto. Y población y muestra. Aquí está. Lo voy a poner aquí rápidamente el ejemplo que tenemos aquí, para que lo puedan entender. Ahí está. Ahora, pues, aquí está la población. Todos los alumnos, por eso se menciona. Se menciona la escuela secundaria número 13, existe, son 3 grupos. Menciona toda la descripción de la escuela, ¿no? Con una población de 300 alumnos. 100 en primero A, 100 en primero, 200 en segundo, 50 en tercero. De los cuales se tomará una muestra aleatoria de los alumnos de tercero, por ejemplo. Entonces ahí uno menciona cuál fue la muestra que uno está analizando en su trabajo de investigación. O sea que aquí lo que muestra usted es un experimento aleatorio. Bueno, no, porque usted puede ser aleatorio, pero usted lo va a agarrar como un experimento cuasi experimental, porque va a agarrar a su grupo de tercero A. Ya. Así es. Sí, al grupo de tercero A. Si usted dice, oye, pero yo quiero analizar a todo lo de tercero, entonces hago una muestra. Digo, a ver, todos los impares del A, todos los impares del B, todos los impares del C, esa es mi muestra. O los múltiplos de 3. El 3, el 9, el 12, el 15, el 15, el 18, el 21, de todos los grupos, esa es mi muestra. Sí. Ya no sé quiénes sean, si los buenos, los malos. Ese sería aleatorio. Eso es la muestra. Pero lo tiene que decir. Lo tiene que decir en la investigación. Lo tiene que mencionar cómo tomó la muestra para su investigación.
Si yo voy y agarro su trabajo, maestra, entonces digo, tengo que tomar una muestra de cada grupo. Así la voy a hacer igual como usted lo hizo, para tener resultados similares a lo que usted obtuvo. Porque si yo agarro un grupo control, puede ser muy diferente a su investigación. Por eso el marco metodológico indica cómo hizo usted la investigación paso por paso. Tipo de muestreo es lo que les he hablado, el probabilístico, que ya les he estado diciendo esto, el sistemático, el estratificado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a tomar en cuenta? El probabilístico, todos tienen la misma oportunidad de participar, o sea, todos, yo los tomo a todos como gente que puede ser tomada en cuenta para la investigación, la cual puede ser al azar. Sí, o sea, yo hago una lista y digo al 1, al 2, al 3 y digo, esos son los que voy a tomar como muestra. Puede ser un azar sistemático, tomo una constante, como dije ahorita, a ver, los múltiplos de 3. O puede ser estratificado, donde yo los agarro por subconjuntos. Por ejemplo, yo digo, a ver, voy a analizar a los muchachos de lectura de comprensión. Aplico un examen diagnóstico y tomo a los 10 más bajos y a los 10 más altos para hacer mi estudio. Ahí ya sería estratificado. Hago por subconjuntos. Entonces ahí tomo los más bajos. ¿Por qué, maestra? Porque aquí se puede tomar, aplico estrategias y se supone que los que tienen, puede haber un avance, puede haber cómo avanzan los más bajos a los que tienen ya desarrolladas las habilidades. Y voy a ver cómo desarrollan ellos, en qué parte desarrollan y cómo desarrollan ellos sus habilidades cuando ya las tienen adquiridas. Entonces ahí sería cuestión de estar analizando. O por conglomerados, ¿sí? Bueno, pero eso ya terminó. Dice, se desconoce la probabilidad que un sujeto o elemento pueda ser seleccionado, puede ser por causal o por accidente o intencional. Así también se puede seleccionar a los de una muestra. Aquí viene algo importante. Toda investigación debe tener validez. Muchas veces, y es lo que a veces sí debe tener importancia, muchas veces nos aplican, por ejemplo, a nuestros alumnos, los exámenes de enlace, ¿no? Se aplica una sola vez y de ahí toman ellos, ya le dan validez. La validez de un instrumento que ustedes van a aplicar deben de considerar lo siguiente: interna, concordancia de los resultados obtenidos en la investigación con la realidad investigada. ¿Cómo observo mi resultado con respecto a lo que tengo? Mucho de lo que usted dice, maestro. Usted no está justificando la validez interna de la investigación. Porque usted dice, oye, espérame, yo estoy esperando que aquí me salgan con 8, me está saliendo con 6. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a ver si tiene una validez interna en la investigación. El instrumento fue correcto. Se seleccionó adecuadamente la muestra. ¿Es adecuada la forma como están repartiendo los exámenes? Ahí usted justifica la validez interna, porque no son de acuerdo a lo que usted está esperando. Externa, concordancia de los resultados obtenidos con la realidad de otras poblaciones no investigadas. De acuerdo a otros, comparo mis resultados con otros resultados y ahí hago una comparación, una validez externa. Entonces, muchas veces a nosotros nos evalúan, por ejemplo, a los mismos maestros nos evalúan con un solo examen. A veces van y nos observan y ya dicen uno si es malo o bueno. Y depende mucho de la situación. Ahora ese día los muchachos no querían tomar clase y ya me amolaron. ¿O no? O a lo mejor se pusieron de acuerdo y dijeron que no. Así es. Y ya me amolaron. Varios factores que... Claro. Pero gente que toma eso y dice, es malo o es bueno. Pues hay una validez interna. No, te voy a evaluar una vez, 2 veces, 3 veces. Ya si las 3 es lo mismo, pues entonces ya cae en la situación. Aquí estuvo bien, aquí estuvo mal, a ver por qué salió mal acá. ¿No? Hay una validez interna a los resultados. Muchas veces están esperando, como usted dice, maestra, a lo mejor yo llego y usted ha aplicado bien las estrategias y ese día me salieron mal, por X situación, y ya a lo mejor dice que soy malo.
Cuando usted le dice que a usted dice que salen bien, que salen bien, que salen bien. No, por eso hay una validez interna en la investigación. Y se compara, ¿no? Ya el que evalúa dice, no, mejor hubo mal y debe decir, salió mal el maestro, mejor por eso y esto, porque siempre me ha dado resultados. Ahí viene la importancia de la investigación. Bien, eso sería esa parte, maestros, de la población. Esta parte, la siguiente parte que sigue, a ver si aquí viene, se los voy a poner rápidamente, ya el tiempo nos está comiendo. Después viene análisis de resultados. Capítulo 4, recopilación de la información. O sería, perdón, es análisis de resultados, perdón, es análisis de resultados. Capítulo 4, análisis de resultados. En este capítulo inicia con ¿cómo voy a recopilar la información? Tienen que mencionar si va a ser una observación, si va a ser eso, si va a ser... ahí lo tienen que ver y empiezan a aplicar los instrumentos para poder recuperar la información y analizar la información. Y ahí se da un análisis, maestra. Usted dice ahí, el 80% de los alumnos tienen una lectura de comprensión adecuada. Ahí ya hace usted un análisis porque usted ya aplicó un instrumento, ya aplicó usted un examen de lectura de comprensión y observó que los muchachos lograron obtener la idea principal de la lectura, lograron obtener el contexto, lograron identificar el tipo de texto. Bueno, usted hay una lectura de comprensión adecuada. Usted dice que el 80% de los alumnos alcanzaron la habilidad de la comprensión lectora. Y ahí viene ya el análisis de resultados. Usted hace todos los resultados que usted necesita para acuérdense que el objetivo general es establecer la relación entre las TICs y el aprendizaje significativo. Entonces voy a analizar los resultados que estoy obteniendo de los objetivos específicos, maestra, del diagnóstico, de si aplicaron los maestros sus resultados, del análisis de la información en ese capítulo. Ahí es donde entra. Ahí es donde entra. Es donde voy a atacar todos los resultados. Ahí es donde lo voy a plasmar. Para terminar con conclusiones y recomendaciones y terminar con referencias bibliográficas y anexos. Y ahí tienen un proyecto de investigación. En 3 horas, 4 horas, pues eso es lo que les puedo decir. Es algo muy extenso. Ustedes deben tener la capacidad de aprender a aprender. Si nos vamos a educación, yo puse el primer andamio, ¿no? Usted tiene que ir construyendo los siguientes andamios, ¿no? Así dice el constructivismo, ¿no, maestra? Yo vine a poner el primer andamio, a motivarte, a decirte, bueno, hiciste capítulo 1, capítulo 2, marco metodológico, tengo que explicar correctamente esto, tengo que poner las bases teóricas. Ahora usted tiene que ir construyendo el andamiaje para llegar a formar un proyecto de investigación. O sea, el siguiente peldaño, que es, voy a hacer una investigación, voy a empezar a investigar, voy a empezar a leer libros de metodología, voy a empezar a construir ese andamiaje para que al final tenga una torre y llegue a la meta, al objetivo. Porque si nos quedamos en el primer andamio, es difícil. Porque uno viene a darte una asesoría. Porque recuerden que nuestras clases son asesorías. Y uno viene a poner tu experiencia, decirte que eso se hace así, de forma muy directa, porque si usted viene, se lo diga de forma muy directa, cómo lo tienen que hacer. Pero ustedes deben de tener la capacidad de construir el siguiente andamio. ¿Qué me lo va a dar? Leer investigaciones. ¿Qué me lo va a dar? Leer libros de metodología de investigación. Para ir construyendo los siguientes andamios de lo que voy a construir en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, maestros, en los minutos que nos restan? Porque voy a explicar qué es lo que el producto de aprendizaje que van a entregar. Me gustaría que ya hiciera una recopilación de datos. Si quieren ver, capítulo 1 fue problema de investigación. Bueno, si lo vemos todo general sería título, introducción, ¿no? Yo se lo voy a mandar, les mando todo lo que es la secuencia. De forma general es introducción,
capítulo 1, que es el problema de investigación, capítulo 2, que es marco metodológico, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, análisis de resultados. Ya no se le pone capítulo, conclusión y recomendación. Hay quien pone capítulos y quien no, pero yo lo más conveniente es no poner capítulo. Después viene conclusión y recomendación. El siguiente apartado es fuentes de bibliografía, que para una tesis de maestría anda entre 30 y 60 fuentes. Entre 30 y 60 fuentes. Pero una fuente puede ser una cita, puede ser una figura, puede ser una tabla, que me sea útil en mi investigación. ¿Qué tan recientes deben ser? ¿Qué tan recientes deben ser? Otra vez nuestra disculpa. Sí, o sea... Extensa. No. En cuanto a las fechas en que se editaron las... Ok. Miren, hay libros, siempre nos tenemos que ir a la última edición, pero hay libros que por su importancia, aunque no han sido actualizados, siguen teniendo vigencia. Pero ustedes se tienen que ir a la última edición. Si no, 10 años, sobre todo, fíjense, los libros todavía 10 años. Las revistas deben ser actuales, porque una revista, si ustedes quieren saber sobre lo nuevo en el conocimiento, son las revistas. Entonces una revista 3, 4 años con antigüedad es suficiente, pero no puede ser con más tiempo porque ya se fueron actualizados los temas. Una revista lo que hace es ponerte temas actuales. Entonces, si yo voy y busco la última revista y ahí está la información, mucho mejor, pero si no ha sido tocada en la revista, pues voy yendo hacia atrás, que no sea más de 5 años, porque si hablamos, por ejemplo, ¿qué tiempo tienen las competencias? 5 años, 6 años. 6 años. Ya no puedo hablar de educación más antes de 6 años, porque ya todo cambió. Si quiero hablar sobre estrategias, pues tengo que hablar de cuando nacen las TIC, porque pues ya antes de las TIC es otra cosa, ¿no? Hay que tener uno cuidado, qué es lo que voy a tocar en base a cómo ha ido evolucionando la ciencia en esos temas, ¿no? Y eso ya viene mucho a lo que se va a tocar, pero en libros, la última edición, siempre la última edición. Si no hay libro, pues unos 10 años con anterioridad, o si ese libro todavía sigue vigente, pues lo tomamos como base, ¿no? Porque hay libros del año 80, 90 que todavía siguen vigentes en el conocimiento, pues se pueden tomar. Sobre todo por conceptos. Páginas actuales, páginas, recuerden que yo les digo siempre que si van a utilizar un artículo de internet, que tenga la característica que sea un ensayo, que sea una tesis, que es una tesina, que tenga siempre una estructura de qué institución respalda la información, qué autor es el que la escribe, que tenga una estructura como artículo, que tenga fuentes bibliográficas. Si no lo tienen, esa fuente no sirve. O sea, que tenga una estructura de investigación. ¿Por qué? Porque casi el 50% de la información que hay en internet son refritos de otras investigaciones. Yo puedo tomar la fuente, ustedes deben tener fuentes primarias que son los libros, como primera mano. Ya internet está tomando como fuente primaria. Pero si yo agarro un artículo en internet que me parece interesante, lo agarro como fuente terciaria. O sea, eso lo agarro para buscar las fuentes primarias o secundarias. Si no es que no tiene nada que lo esté respaldando. Pero hay un tema interesante. Por ejemplo, si yo escucho ahí nativos digitales, me suena interesante el tema. ¿Quién lo dice? No hay quien lo diga. Busco nativos digitales en internet y me resulta el autor que lo está acuñando el término. Me voy hacia atrás y encuentro su libro, fuente primaria. Me sirvió esa fuente, ese documento para encontrar la fuente original. Siempre váyanse a la fuente original. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Nada más del capítulo 4, análisis de resultados, es a través de observación y tomar mención. No, maestro, ya depende qué tipo de investigación estamos haciendo, si es cuantitativa o cualitativa. Encuesta, observación, entrevista.
grupos focales. Dependiendo del tipo de investigación. Depende usted del tipo de investigación, es el instrumento que va a aplicar usted. Si es cuantitativa, normalmente aplicamos encuestas. Si es cualitativa, la observación, la entrevista, los grupos focales. Bien, ¿alguna otra pregunta, maestros? Bien, ¿cuál es el producto de aprendizaje? ¿Qué van a entregar ustedes para aprobar esta asignatura? Les mandaron la antología de metodología 2, si no se las va a enviar el ingeniero. Van a hacer un resumen de la antología, el cual debe tener las siguientes características. Debe tener una introducción, el cuerpo del resumen, el cual debe de estar elaborado con palabras propias, o sea, una paráfrasis de la información. Debe tener una conclusión. Estamos hablando que si el cuerpo del resumen, ustedes pueden utilizar cualquier organizador de información, cualquier organizador que ustedes quieran utilizar, mapa conceptual, cuadro sinóptico, lo que quieran ustedes utilizar en el cuerpo del resumen. No necesariamente debe ser un texto. Puedo utilizar cualquier organizador de información, no necesariamente debe ser en prosa, sino puede ser cualquier organizador. Eso le da síntesis de información. Normalmente el cuerpo del resumen, si se utiliza el 25% de extensión del texto. Si ustedes, si tienen 5 cuartillas, ustedes deben ser de 25 cuartillas. Si trae 80, de 20 cuartillas. Normalmente la extensión es el 25%. Si fuera texto, si son menos de 25 no hay ningún problema, porque pueden utilizar un organizador que les resume a lo mejor 1 o 2 hojas en un mapa conceptual. Adelante, o sea, no es una limitante el 25%. Lo que sí se le pide que sea una interpretación, no cambia la idea del autor. No es un resumen comentado, es una interpretación, es lo mismo pero con sus palabras. O sea, para poder construir algo y aprenderlo, tengo que construir. Si yo copio y pego, pues no estoy construyendo, y eso no aprendo absolutamente nada de lo que estoy escribiendo. Pues para que haya un aprendizaje, pues lo tengo que construir. Y si yo lo hago con mis propias palabras, pues lo estoy construyendo. Eso sería, no sé cuántas cuartillas deben andar, sobre 80, 60 cuartillas la antología, pues es algo, realmente, estamos hablando de que 15 cuartillas, que puede ser a lo mejor menos si utilizo un organizador. Pero sí es importante la introducción, el cuerpo del resumen y la conclusión. En el organizador de datos o ¿Perdón? pues se puede combinar el organizador de información con texto. Sí, o sea, sí lo pueden organizar. O sea, por eso le digo, puedo utilizar texto y puedo hacer después, a lo mejor, mediante un enlace lógico en la siguiente tabla se muestra. O sea, no necesariamente tienen que copiar lo que está ahí, sino ponerlo en un resumen. Yo puedo poner ahí texto y después poner, en la siguiente tabla se muestran los tipos de investigación con sus respectivas características. Ahí hago por un organizador una tabla, un cuadro sinóptico. Y ahí aplica usted hasta figura 1, figura 2, o sea, que se vea un trabajo de investigación, ¿no? Y eso va a hacer que sea algo más dinámico y más atractivo leer. ¿Cuándo lo van a entregar? Pues dentro de un mes. ¿Dónde? Al correo que tienen ustedes asignados para su grupo. Cualquier duda, estoy en el correo Fofaco. Quieran ustedes estar en las presentaciones, se las voy a enviar como quiera
se los voy a enviar ahí para que les reenvíen la información. La voy a estructurar un poquito, porque usted está un poco suelta, se lo voy a mandar en estos días y ellos se la van a enviar a ustedes. Pero sí es importante que ya inicien, hagan ustedes un cronograma de actividades de cómo hacer su trabajo. Yo puedo hacer primera semana de leo, segunda semana redacte, así para que ustedes en un mes tengan el trabajo, porque si no vamos dejando, pues se nos van a acumular. Los maestros, yo creo que me dio gusto estar de nuevo por acá. Tuve la suerte de darle metodología 1 y metodología 2. Espero que haya sido de utilidad. Me da gusto que participen. Me gustaría que participaran más, porque eso ayuda más a la experiencia de estarles diciendo qué necesitan, experiencias que uno tiene que compartirlas. Y sobre todo, recuerden que es una asesoría. Ustedes deben ir con otra visión. Preguntar qué necesito, qué desconozco, porque cuando estamos solos es cuando ustedes se van a enfrentar a la dificultad. Entonces, uno viene a charlar con ustedes como una asesoría. Y porque es difícil estructurar una clase de todo esto en 3 horas, pues es difícil estructurar una clase. Sería imposible estructurar una clase de tantos temas. Bueno, pero sí, uno viene, como les dije, la primera etapa, a motivar que sigan ustedes leyendo, investigando, como les dice, oye, pues sí falta esto, cómo hago el marco metodológico, por qué me dijo que era cosa experimental, por qué me dijo que era preexperimental, por qué me dijo esto. Entonces empieza uno a leer, ¿no? Ah, por esto, esto y esto y esto. Ah, cuando haga mi integración debe ser así, debe ser de esta forma. Entonces, yo les recomiendo que ustedes, si un resumen lo pueden hacer hasta en 4 etapas. Yo manejo para hacer un resumen en 5 etapas, que sería una prelectura, palabras claves, mediante circulo las palabras claves más importantes, hago una acotación, qué palabras desconozco de lo que estoy leyendo, hago un análisis estructural, la acotación va del lado derecho, del lado izquierdo hago el análisis estructural, cada párrafo, qué idea me está dando, en pocas palabras, 4 subrayo y 5 hago el resumen. No se subraya desde el principio, no, es un error. Se subraya la 4ª fase de una lectura. Es una prelectura, porque el cerebro se prepara ya, aunque en esa prelectura ya el cerebro recibió información del tema. Segunda fase, palabra clave, voy a circular con lápiz las palabras que tienen significado, dejando afuera los artículos o las palabras que no tienen significado en lo que estoy leyendo, nomás lo que tiene significado. Tercera fase, del lado derecho indico las palabras que voy a investigar, al que yo desconozca, que voy a investigar en el diccionario. Del lado derecho, eso se llama análisis, estamos haciendo como un análisis, como desmembrando el texto. Del lado derecho pongo lo que es el análisis estructural, o sea, la idea principal de cada párrafo. Y maestros, cuando haga mi resumen, ¿qué voy a tomar? Bueno, y después, cuando haga mi subrayado, ¿qué voy a subrayar? Por lo que puse como idea principal. Si estoy poniendo aquí en mi párrafo ejemplos de biología, ¿qué voy a subrayar? Por los ejemplos de biología. Si estoy poniendo acá definición de aprendizaje, ¿qué voy a subrayar? Definición de aprendizaje. Si estoy poniendo acá estrategia, pues subrayo las estrategias. ¿Cómo hago el resumen? Con el lado izquierdo, maestro. Con mis propias palabras. Es una forma de analizar información. Después les mando el artículo, cómo se hace para que más detalle. Eso lo puse en que se lo mande, le dice que les manden la guía del estudiante. Ahí viene la técnica, la puse hace como 5 años, ahí viene, la guía del estudiante está, esa técnica de analizar información. Ahí está. Y ahí mismo está también lo que es el modelo APA. Mande más. El modelo APA también está. El modelo del APA. También está en la guía del estudiante. No, es que ese es un manual, es un libro. Pero ustedes tienen que aplicar el modelo del APA ahí, en el resumen también. Ese es donde lo consigo, el modelo. Hay muchos artículos del modelo del APA en internet, infinidad de modelos del APA. No los baja usted, ya hay análisis, artículos que le dicen cómo se hace el modelo del APA sin ningún problema. Hay universidades que ya lo tienen hecho y todo, o sea, ya el modelo del APA ya quedó como que donde lo encuentren.
está artículo a artículo que hablan del denuedo. Pues maestro, muchas gracias. Espero verlos por acá en otra materia. Ahora sería de educación, porque ya acabaron las de... La única que le puedo dar yo, primero y segundo, es metodología de investigación. Ya le di el primero y el segundo. Y ya si el profesor me manda por acá, pues ya estaré en una materia de educación, ya compartiendo experiencias ya directas. Eso con respecto a la método de la guía del estudiante. Sí, que les mande la guía del estudiante, la primera que hice. Dice guía del estudiante, si no yo te la envío, guía del estudiante, porque ahí De viene... hecho, viene en el disco que les... Pero es donde viene un ejemplo que viene circulado. Ah, pues ahí está explicado. ¿Ok? Disculpe, ¿sí me puede pasar su correo electrónico? Fofajo, F-O-F-A-J-O, Fofajo, F-O-F-A-J-O, @hotmail.com. Voy a reestructurar esta, la información, te la mando en estos días, para que te la envíe. Yo como que aquí te la dejé, pero está un poco... La voy a estructurar más para que sea más fácil como ellos la vayan a analizar. La voy a compactar en un solo y yo te la mando en estos días. Bueno, la próxima, ¿alguna otra pregunta más? La próxima sesión entonces sería el 19 de julio, ¿sí? 10 de la mañana. Los maestros que se inscribieron a este grupo y que no hayan tomado el curso de homologación o curso de diplomados, lo pueden hacer tomando ese curso en Fortín. Ya iniciamos un nuevo grupo. La sesión va a ser, la conferencia sería el próximo sábado, ¿sí? A las 4 de la tarde. Y también por ahí, si conocen maestros que estén interesados en cursar la maestría, pues se pueden inscribir a ese grupo de Fortín. Y ya iniciamos, es próximo sábado a las 4 de la tarde. De hecho va a ser el maestro el que va a tener la segunda parte del diploma de docencia. ¿Sí? Iniciamos en mayo. Está interesante. Estamos iniciando. Hablamos sobre competencia. ¿Sí? Entonces tengan ustedes Yo los espero para que vayan a escuchar la... Y si a alguien no le está llegando a los correos electrónicos cada mes, pues denos su correo, posiblemente lo tenemos incorrecto o lo hayan cambiado ustedes para que les esté llegando la información. ¿Sí? Y pues esta conferencia y las diapositivas, los enlaces, pues se los enviamos la próxima semana. Bueno, pues gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. 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 Hasta luego. Vamos.